Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor, otra vez, con los estudios de los días jueves sobre doctrina básica, aunque no es tan corto, pero doctrina básica. Así que el jueves pasado habíamos empezado viendo la doctrina de la fe en Dios. Esto está desde el texto bíblico de Hebreos 6, del 1 al 3, donde habla de los rudimentos, de las bases doctrinales que debe tener todo cristiano de la leche, de las primeras palabras, los primeros rudimentos, y uno de esos es la doctrina de la fe en Dios. Entonces, déjenme organizarme acá. Eso, habíamos visto entonces en el tema de doctrina de la fe en Dios, habíamos visto las definiciones de la fe, qué es la fe, cuáles son las definiciones bíblicas, cuál es la importancia de la fe, y también habíamos alcanzado a ver los tipos de fe. Por ejemplo, una fe general, una fe salvadora. También existe una fe cristiana, que es la convicción sobrenatural de la veracidad de la escritura. Está el fruto de la fe, que debe tenerlo todo cristiano. Está también el don de la fe, que no necesariamente todo cristiano tiene el don de la fe, porque es un don, algo que el Espíritu Santo da a quien quiere, cómo quiere y también cuándo quiere. ¿Ya? Que puede venir el don y después puede que no esté, puede que el don se manifieste en un momento determinado. Y habíamos visto también que puede existir, según ¿cómo se llama en la Biblia?, un espíritu de fe, ¿ya? Que no es necesariamente el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son los tipos de fe que debe tener el cristiano? Antes de continuar en donde habíamos quedado. ¿Cuáles son las clases de fe que debe tener el cristiano? ¿Debe tener una fe general? Sí. Debe tener una fe, una confianza en Dios. Ejemplo, Abraham, Romanos 4, 20 a 21. El cristiano sí o sí debe tener la fe salvadora, que es un don de Dios para ser salvo. La fe cristiana, sí, el cristiano debe tener la fe cristiana. Digamos, tres tipos de fe que el cristiano debe tener. El cristiano debe de tener por revelación divina o por fe, aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad absoluta. Lo que dice la Biblia es incuestionable, independientemente de todo lo que ¿cómo se llama?, rodee las circunstancias. ¿Ya? Y otra fe que debe tener el cristiano, llevamos 3. 4, el fruto, la fe como fruto del Espíritu. Es el fruto que mueve el Espíritu Santo en mi nuevo hombre, en mi espíritu, en mi hombre nuevo, ese hombre nuevo que está hecho a la imagen de Dios, o ¿cómo se llama? A la imagen del que lo creó, tiene una fe. ¿No? Que yo tengo un estudio donde uno puede ver de que esa fe, la fe de Jesucristo, la fe práctica que él tuvo en su ministerio terreno. ¿Ya? Y la fe como don del Espíritu Santo no necesariamente lo tiene que tener todo creyente, y el espíritu de fe puede o no manifestarse en algún momento determinado, si Dios lo quiere, no es necesario. ¿Ya? Entonces hay 4 tipos de fe que debe tener el cristiano: la fe general, la fe salvadora, la fe cristiana y el fruto del Espíritu. Sigamos entonces en donde habíamos quedado el jueves pasado. Grados de fe. Y estos versículos que vamos a leer y que vamos a analizar, es bien lindo esto. Juan 11 del 21 al 44. ¿Amor puede leer? ¿Quiere leer? Mentira. Es sumamente importante porque no tan solamente hay una importancia de la fe, hay tipos de fe, sino que hay grados de fe. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando el Señor Jesucristo dice de que si tuvierais fe como un grano de mostaza, no está hablando de que nuestra fe tiene que ser tan pequeña como un grano de mostaza, sino está hablando de la cualidad de ese grano de mostaza. Y él mismo dice que ciertamente es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece es el árbol más grande
de todas las hortalizas de tal manera que en sus ramas anidan las aves del cielo. Entonces está hablando de la característica que tiene la fe que Dios entrega y que debe tener un cristiano, que es una fe que va creciendo, que va aumentando, de tal manera, ¿cierto?, que puede ser de bendición para los demás. Por eso dice el Señor Jesucristo que vienen las aves del cielo y anidan. Entonces es la característica de esa semilla, del grano, de, ¿cómo se llama?, de mostaza, es la característica de la fe. ¿No? Entonces hay grados de fe. Vamos a leer Juan 11, de 21 al 44. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te hará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el día último. Ya, ahí nomás. Vamos a ver primero una fe limitada. El versículo 21, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Dice, cuando llega el Señor Jesucristo 4 días después para ver a su amigo Lázaro, Él llegó 4 días después de adrede, porque si ustedes leen antes, el Señor Jesucristo les avisa a, ¿cómo se llama?, a sus discípulos, porque Él había tenido el discernimiento de que Lázaro estaba durmiendo y que ellos pensaron que estaba, ¿cómo se llama?, durmiendo del sueño, pero Él les explica que había muerto. ¿Ya? Entonces Él sabía y de adrede. ¿Por qué? Y esto es sumamente importante. Porque el Señor Jesucristo se movía según lo que el Espíritu Santo le decía, según lo que el Padre le decía. Como veo hacer al Padre, así hago. No hago nada de mí mismo. ¿Ya? Entonces es sumamente importante. Entonces llegó y Marta, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Lo primero que le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces una fe limitada porque se limitó a las circunstancias. Primero, aquí hay una, ¿cómo se llama?, característica. Bueno, vamos a leer ahí. Y dice, es aquella que está controlada justamente por las circunstancias y motivada por el miedo al fracaso. Es una fe limitada. Por ejemplo, esa persona, Marta, por ejemplo, tenía fe en el Señor Jesucristo. Claro que tenía fe. Pero tenía fe en que llegara antes que su hermano muriera, para que pudiera sanar. Pero como no llegó antes, entonces su fe se limitó a lo que ella esperaba. Entonces, es una fe que se limita a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, es una fe limitada. Además, aquí hay un detalle sumamente importante. Marta, entre comillas, culpa al Señor Jesucristo, porque le dice: Señor, si hubiese estado aquí, o sea, en otras palabras, ¿por qué no llegaste antes? Entonces, cuando uno tiene esta fe, muchas veces termina culpando a Dios de que las cosas que yo espero que se cumplan no se cumplen. ¿Ya, hermanos? Entonces, vamos a leer Mateo 13:58. Entonces es importante esta fe limitada, entender más o menos cómo puede actuar en nosotros. Dice: Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, la fe, cuando hay falta de fe o tengo una fe de este tipo, limito la obra de Dios o el poder de Dios. No porque alguien pueda entorpecer a Dios, porque Él es todopoderoso, sino que la activación del poder de Dios es por medio de la fe. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice que, ¿cómo se llama? Vamos a ver acá, el que cree todo le es posible. Por lo tanto, cuando habla de todo es posible, está hablando de toda la posibilidad de Dios. Dios es todopoderoso, todo lo puede. Por lo tanto, la fe activa la omnipotencia de Dios. ¿Ya? Entonces, esta fe limitada se limita a las circunstancias y actúa por miedo al fracaso. O sea, yo tengo una fe limitada porque aunque tengo mucha convicción, y eso es lo que le intentaba, ¿cómo se llama?, explicar el otro jueves, aunque yo tengo mucha convicción de algo,
no necesariamente porque tengo una convicción es espiritual. Por ejemplo, hay mucha gente que ha muerto por sus convicciones y que no son espirituales. Los terroristas mueren por sus convicciones y resulta que están sirviendo al diablo. ¿Cuánta gente que ha hecho hazañas por sus convicciones y que han perdurado años? El tipo de convicciones. Vemos toda la filosofía que hay. Entonces, ¿es fe? Claro que no, son convicciones almáticas que dan una fuerza o un poder de alguien de seguir un ideal o una convicción incluso hasta la muerte. Entonces, si ese tipo de convicciones los tiene el mundo, no es espiritual. Porque esta fe es la fe que proviene de Dios, que sale, miren, en Hebreos 12:2 dice de que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, la fe que nosotros debemos tener es el autor de ella o el creador de esa fe. Y el consumador de esa fe, ¿quién es? Jesús. Por lo tanto, no es lo mismo que se mueve en un club social, en una, ¿cómo se llama?, ideología. No es lo mismo. Por lo tanto, el hombre puede tener convicciones grandes, fuertes, sí, pero no necesariamente son espirituales y no necesariamente vienen de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vivo motivado por el fracaso, puedo tener una convicción o una fe limitada. En el sentido que yo empiezo a orar, a ayunar y creo que no va a pasar. Creo que esto va a pasar y que la promesa de Dios dice esto, pero el origen de esas convicciones es que yo no quiero fracasar. Es que yo no quiero que esa persona se muera. ¿Ya? Que no significa que yo no tengo que sentir esa sensación de que la persona no se muera. Porque si tengo un ¿cómo se llama?, familiar enfermo, es obvio que yo voy a querer que no se muera o que no sufra o ¿cómo se llama?, que sea sano. Ese es un deseo genuino. Pero ese deseo genuino no se puede convertir en el centro de mi convicción. El centro de mis convicciones tiene que ser Jesucristo, tiene que ser Dios. Por eso que, ¿cómo se llama?, yo les compartía de que nosotros como cristianos debemos nosotros movernos por lo que pasa en el mundo espiritual, por lo que se mueve en el mundo espiritual. El cristiano debe tener la capacidad, y eso es por medio de la fe, de que ¿cómo se llama?, la fe real es activada por el mundo espiritual. No que yo trato de yo hacer cosas en el mundo espiritual, sino que es el mundo espiritual el que me activa en mí para poder ir acorde a lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. O, ¿cómo se llama?, lo que Dios quiere hacer en el mundo espiritual. Y el, ¿cómo se llama?, ejemplo más grande, como siempre, es Jesús, el Señor Jesucristo. Dice, yo no hago nada de mí mismo. Como veo, así hago. Como escucho, así hablo. Entonces, ¿él qué hacía primero? Antes de decir, fuera demonio, sánate, ¿qué hacía primero? Veía qué era lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Acuérdense que en el mundo espiritual es un tiempo diferente al tiempo, ¿cómo se llama?, el cronológico nuestro. Dios es un eterno presente, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él llama a las cosas, ¿cómo se llama?, que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque en realidad en el mundo espiritual ya son. Pero falta que eso se pueda trasladar a esta dimensión, por decirlo de alguna forma, natural. Entonces, el cristiano es necesario que la fe que viene de Dios vea primero, escuche primero y después haga. Es un error querer yo forzar el mundo espiritual de Dios con mis declaraciones, por ejemplo. Yo declaro que esto va así, declaro y declaro. ¿Ya? Y yo intentar forzar el mundo espiritual. Yo primero tengo que ver. Por ejemplo, hermano, yo puedo hacer una, ¿cómo se llama?, oración. Yo declaro en el nombre de Jesús, ¿cómo se llama?, sanidad sobre esta persona, porque está escrito de que Él cargó todas nuestras enfermedades, y cito todos los textos bíblicos. ¿No? Dos personas dicen esa misma, ¿cómo se llama?, oración. Igual, yo declaro en el nombre de Jesús que esta persona eres sana, porque está escrito de que Él llevó nuestras enfermedades, Él es el que sana todas nuestras dolencias, Él es tu sanador, sobre las manos, o sea, y pondrán sus manos sobre los, ¿cómo se llama?, enfermos y sanarán.
etcétera, etcétera. Dos personas hacen exactamente la misma oración. ¿Ya? Uno tiene una fe limitada o una convicción almática y el otro tiene una fe real en el Espíritu. El que actúa en una fe limitada o una fe almática puede estar actuando por miedo al fracaso, o sea, porque se activa una convicción en él, porque como si yo estoy orando, tengo miedo que si yo oro y no se cumple, mi reputación se vaya al suelo, que no es espiritual, que no es cristiano, que como pasó, ¿ya? Y también puede ser que yo estoy tratando de declarar para forzar el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque digo, está escrito que todo lo que ate aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desatara aquí en la tierra será desatado en el cielo, por lo tanto yo tengo que desatar para que desde el cielo se desate. Y ese texto bíblico así está mal interpretado, porque yo estoy tratando de tener una convicción almática que tenga influencia sobre el espíritu. Y resulta que es al revés, es el espíritu el que tiene que influenciar sobre mi alma y mi alma sobre mi carne. Entonces, yo estoy haciendo el paso al revés. Acuérdense que el hombre, según primera de Tesalonicenses 5, es espíritu, alma y cuerpo. Y en la Biblia es importante el orden. El espíritu, porque Dios tiene contacto y habita ¿dónde? En el espíritu del hombre. El espíritu influencia sobre el alma influencia sobre nuestro cuerpo. ¿Ya? Un ejemplo de el Señor Jesucristo dice de que Él se gozó en el espíritu. Llegó a su espíritu un gozo de Dios. Ese gozo influyó sobre su alma para sentir la alegría que sintió, que son sus sentimientos, son sus emociones. Y esas emociones lo llevaron a él a una reacción en su cuerpo de declarar lo que declaró. Oh Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y se las has revelado a tus pequeñitos. ¿Se dan cuenta? Es un orden. El orden original. Pero ¿qué pasa cuando yo intento poner el alma como la que manda? Hay un desorden, porque Dios, su conexión es con el espíritu, no con el alma. Es nuestro espíritu quien influencia el alma. Entonces, cuando yo intento gobernar con mi alma al espíritu, no puedo. Entonces, no puedo andar en el espíritu. Ahora vamos a ver el caso de, ¿cómo se llama? La otra persona que sí tiene, ¿cómo se llama? Una fe de Dios. Él primero ve, discierne que esa persona va a ser sana, que Dios la va a sanar. Ve en el espíritu su sanidad realizada, entre comillas, ¿cierto? Y ahí declara lo que ya está pasando en el cielo. Acuérdense que en el cielo no hay presente ni pasado ni futuro. Por lo tanto, la influencia espiritual está ejerciendo sobre su alma una convicción de que Dios va a sanar a esa persona porque es algo espiritual que está pasando. Y esa convicción en su alma lo lleva a hacer una declaración con su boca, con su cuerpo. La misma declaración, con los mismos textos bíblicos. Y eso es difícil. Porque para poder ver lo que está pasando en el cielo debo andar en el espíritu. Y para andar en el espíritu debo negar mi carne. Estar a cuentas con Dios. Pero Dios quiere que andemos en el espíritu y Él tiene la herramienta y nos va a ayudar a que andemos en el espíritu. ¿Ya? Me van a perdonar que me haya escapado tanto del tema. Mateo 13:58. Ya lo leí. ¿Ya lo leímos? ¿Qué decía? De que Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces, esta es una fe limitada. ¿Ya? Vamos a leer el versículo 39 y 41 para no leer todo completo. Vamos a ver la fe práctica e ilimitada. Del 39 al 41. Sí. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya. Entonces, esta es la fe práctica e ilimitada. Deja a un lado sus sentimientos y razonamientos, moviéndose posteriormente en decisión. Es una fe... A ver,
Cuando el Señor Jesucristo quiso abrir el sepulcro, volvió a haber una fe limitada, ¿cierto? Dice, pero Señor, hiede ya, o sea, ya está en putrefacción, o sea, es más difícil que lo resucite. Ya yo puedo creer que lo puede resucitar, pero ya está podrido, o sea, ¿cómo va a reconstruir? Entonces él dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, ¿quién tuvo esa fe práctica y limitada? Jesucristo. Por eso que yo estoy convencido de que la fe que debe tener el creyente, fruto del Espíritu, es la fe de Jesús, la fe práctica de Jesús. Yo lo invito, hermano, a estudiar en forma práctica cómo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal aplicó su fe para hacer milagros, para orar, para sufrir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un estudio muy enriquecedor. ¿Ya? Entonces, una fe práctica y limitada. ¿Por qué es práctica? Porque hace. ¿Ya? Y es ilimitada porque no se limita a las circunstancias y echa a un lado sus sentimientos y los razonamientos, sino que actúa en una decisión, en una convicción espiritual. ¿Ya? Ahora, una diferencia, porque esta fe yo no tengo que confundirla con actos de fe. Me explico. Muchas veces uno cree que por muchas cosas que yo hago, demuestro que tengo fe. Y eso se llama presunción. Eso no es fe. Por eso es importante el Señor Jesucristo, que dijo en el versículo 41, dijo, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Entonces, cuando Él habló de, de quitar la piedra, ya había discernido lo que el Padre iba a hacer. Entonces, no es una fe que se mueve por sí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre fe y presunción? Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no vamos a buscar el texto porque si no vamos a estar hasta las 12 de la noche aquí. De que el pueblo de Israel hubo un momento, ¿cierto?, que enviaron a los 12 espías. Y yo creo que todos saben esa historia. Fueron los 12 espías para espiar, valga la redundancia, la tierra que iban a poseer, y volvieron y 10 de ellos empezaron a, atemorizar al pueblo. No, que no vamos a poder, son gigantes. Bueno, 2 de ellos no, 2 de ellos dijeron, Jehová es por nosotros, si nos ha librado todo esto que nos ha librado, ¿cómo no nos va? ¿Ya? Que fue Josué y Caleb. El tema está que después vino sobre el pueblo un juicio de Dios, una sentencia de Dios. Dijo, ninguno de vosotros, ninguna de esta generación va a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó? Todo el pueblo se asustó, se espantó, vio la consecuencia de su incredulidad. Entonces, ¿qué hicieron? No, Señor, nosotros te creemos, todo lo demás, y fueron a pelear contra el enemigo, contra los gigantes. Entonces dijeron, no, Señor, nosotros te creemos, ahora sí vamos a ir igual porque tú estás con nosotros. Y Moisés les dijo, no vayáis, porque Jehová no está en medio de nosotros. O sea, en medio de vosotros. Y no necesariamente porque iban con el arca, ¿verdad? Porque alguno me puede decir, es que era porque iban con el arca. Porque el arca era una representación de la presencia de Jehová, ¿verdad? No en sí el arca era Jehová, era una representación de la presencia de Jehová. Entonces, ellos fueron igual. Entonces, ¿es un acto de fe? Entre comillas, sí. Nosotros te creemos, vamos a ir a pelear con los gigantes, aunque sean más, aunque sean más grandes, nosotros creemos en el nombre de Jehová, que somos el pueblo de Jehová. Fueron y perdieron y tuvieron que salir arrancando, y muchos de ellos incluso hasta murieron y fueron heridos. Y perdieron avergonzados. Entonces, eso se llama presunción, porque no me muevo por las órdenes de la fe. La fe es obediencia a lo que está pasando en el cielo, a lo que Dios está haciendo. La fe es obediencia. Obedecer es fe, porque yo creo que lo que Dios dice es y se va a hacer como Él me lo está ordenando.
Y no estoy hablando de que Dios me ordene, anda y ora por esta persona. Aunque puede ser. Sino fe y obediencia a lo que está en su palabra primeramente. Entonces, yo para tener esta fe necesito una relación con Dios. Un conocer a mi Dios. Tener una relación estrecha con mi Dios. No tan solo conocer a Dios, sino ser conocido de Dios. Y a través de esa relación de yo conocer a mi Dios, qué es lo que hace Dios y hacia dónde se inclina el corazón de Dios, yo voy a saber hacia dónde se está inclinando, por lo tanto voy a saber lo que está pasando en el mundo espiritual, en la realidad espiritual, porque el mundo espiritual es una realidad, no es un concepto de mi imaginación. Por lo tanto es una fe práctica. No es una fe de... ¿Cómo se dice cuando uno como que medita? Justamente. No es una fe mística. Sino es una fe práctica. Que se vive. Acuérdense que en la palabra dice que por fe andamos. Como vimos, por fe andamos. O sea, la fe nos sirve para vivir. No tan solamente para orar, para sanar gente, sino para vivir mi día a día. La fe me sirve a mí para trabajar. La fe me sirve a mí para dormir, para comer, para el trato con mi esposa, con mis hijos, con mis jefes, con mis enemigos. La fe es para caminar con Dios. Amén. Entonces es una fe práctica e ilimitada porque no se limita a lo que yo siento ni se limita a los razonamientos. Ejemplo, enfermedad del coronavirus. El razonamiento, ¿qué me dice? Que hay una alta tasa de mortandad y que prácticamente los hospitales ya están al borde del colapso, si es que realmente ya no están colapsados porque no hay ventiladores mecánicos. Y un ejemplo que mi esposa, ¿cómo se llama? Trabaja en el Hospital El Carmen, acá en Maipú, y aunque ella está ¿cómo se llama? En la casa acá, gracias a Dios, ya no hay ventiladores mecánicos, ¿cierto? Entonces, hay un colapso de UCI. Entonces, ¿qué me dice mi racionamiento? Me voy a morir. Y si ves muchas noticias en las redes sociales, los testimonios de los médicos que dicen que es terrible ver a la gente que se ahoga cuando se muere, todo lo demás, peor todavía. Y a los sentimientos de temor, de angustia, de desesperación. Entonces, la fe práctica y limitada no es presunción, que yo por eso voy a decir, ya, entonces voy a salir nomás, me voy a contagiar nomás, no voy a usar mascarilla, no me voy a lavar las manos, y si me contagié con el coronavirus no me voy a cuidar de ninguna forma, no voy a tomar los medicamentos, no voy a hacer ni una cuestión. Eso es presunción. La fe práctica y limitada actúa por lo que se está moviendo en el espíritu. ¿Ya? Entonces deja a un lado mis sentimientos de temor, en mi razonamiento, y me muevo en una decisión, no en una decisión de ya. Entonces no me voy a cuidar porque para demostrarle a Dios que tengo fe. Cuando habla de una decisión en un caso así, porque yo decido no desesperarme, no hacerle caso a mi razonamiento y esperar la buena voluntad de Dios. Orar si es necesario, rogar, Señor, sáname, pero desde una quietud espiritual, aunque en mis sentimientos obviamente voy a estar angustiado. Es obvio sentirse angustiado. El mismo, el Señor Jesucristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte y no pecó. Pero eso no lo controló. Oró a Dios en la paz del espíritu, en la quietud espiritual. No se desesperó por eso. O sea, ese sentimiento no lo llevó a tomar ninguna decisión. Amén. Entonces, igual, en la quietud del espíritu, Señor, yo te ruego que me sanes, orar, pedir que otros pastores o pastoras oren por uno, etcétera, etcétera, y el cuidado con la mascarilla para no contagiar a los demás de la casa, el tema del lavado de manos, etcétera, etcétera. Pero yo decido
que mi confianza va a estar en Dios. Entonces una fe práctica e ilimitada, que no se va a limitar a estas circunstancias. ¿Ya? Y aquí hay otra, se llama diferencia de fe. Bueno, que vamos a dejarla para la fe de los escogidos de Dios, porque si no me va a alargar mucho. Práctica ilimitada. ¿Ya? Que yo creo que ya está más que claro. Versículo 24 de Juan 11. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ya. Entonces, Marta, cuando llega el Señor Jesucristo, ella le dice: Señor, si hubiese llegado antes, él se hubiese sanado. Ya, vimos que esa es la fe limitada. Pero, ¿cómo se llama? Después, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo dice: resucitará tu hermano. O sea, Él le da una promesa. Y Marta, ¿qué dice? Yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces, esta es la fe que solo se basa en el conocimiento intelectual de la palabra. Y ojo con esto, porque muchas veces nosotros andamos en esta fe y en esta fe no se mueve el poder de Dios. En esta fe se mueve el poder de Dios. ¿Verdad? En esta fe se puede mover el poder de Dios, pero más que eso se mueve la misericordia de Dios. Un ejemplo, el padre del niño, ¿cómo se llama? El lunático. Me dice: Señor, ayúdame. En la versión textual dice: ayuda mi poca fe. Entonces, en esta fe es que se mueve el poder de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Si el objetivo de la fe es que se haga la voluntad de Dios. Y Pablo dice: ya sea por vida o por muerte. Todas las cosas que pasaremos acá, ¿cierto? Todas las tribulaciones, ¿cierto? No son comparables con la gloria venidera. Entonces, pero la fe fundamental o histórica solamente se basa en el conocimiento intelectual de la palabra. Es que en la palabra dice que tú eres mi sanador. Es que en la palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Es que en la palabra dice que aquí. Es que en la palabra dice que allá. Y solamente se basa en un conocimiento intelectual. No en una relación con Dios. En una comunión con Dios. De saber cuál es la voluntad de Dios para aquí y a la hora. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y eso es una fe práctica porque se practica. Esta es una fe madura. Porque a través de la práctica yo voy desarrollando esa fe. Esa relación con Dios. Es una fe que se practica. ¿Y en qué lo vas a practicar? No en que vayas a... Ya, voy a practicar mi fe, voy a ir al hospital donde están todos los que el coronavirus, voy a empezar a orar por ellos para practicar. No, hermano. Sino que se trata de practicar. La fe se fundamenta en que Dios hace su voluntad a través de un individuo que tiene fe. Dios manifiesta, establece su voluntad a través de un individuo que tiene fe, ya sea por señales, prodigios, milagros, una palabra, callar, esperar, morir, vivir, sanarse uno mismo, pero se activa el poder de Dios para hacer la voluntad. No necesariamente lo que yo espero, sino para que se haga la voluntad de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo practicar esta fe? Yo tengo que saber qué es lo que quiere Dios. Si yo tengo un problema con mi esposa, yo tengo que saber qué es lo que quiere Dios. Si yo no soy capaz de discernir que Dios quiere que esté reconciliado con mi esposa y que guarde la paz, que son textos bíblicos, si mientras dependa de usted guardar la paz con todo. El que te ofende, perdonad como Cristo perdonó. Si alguno tuviere queja contra ti, vosotros se arreglen con su hermano. Entonces, si yo no soy capaz de pedir perdón, o de ponerle otra mejilla, o de arreglar la situación y dejar a un lado mi enojo, aunque yo tenga razón, y humillarme por mantener la paz en justicia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a ser capaz de que en mí se mueva esta fe ilimitada para hacer un milagro? Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Ya, sigamos, si no va a demorar mucho. Ya.
expresiones figurativas que se usan para describir la actividad de la fe. Aquí sí que le voy a pedir ayuda, amor. En realidad vamos a leer solamente, aquí vamos a leer estos, vamos a leer solamente Hebreos 12:2 y vamos a leer 2 de cada uno nomás. ¿Ya? Bueno, creo que hay 2 de cada uno. Ya. Entonces, expresiones figurativas que se usan para describir la actividad de la fe. O sea, son expresiones bíblicas, figurativas obviamente, que se usan para poder hacer una descripción de cómo actúa la fe. ¿Ya? Vamos a ver Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya, se pone la fe, ¿cierto?, como una mirada hacia Jesús. Cuando dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, está hablando cómo actúa la fe. O sea, es una expresión figurativa. La fe es poner los ojos en Jesús, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y después da una descripción de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué significa? Porque esto es figurativo. ¿Qué significa en la práctica que yo pongo los ojos en el autor y consumador de la fe? Eso significa, que también lo dice el versículo 3, ¿puede leer esa versión? Porque esta versión. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ya, yo voy a leer mi versión, que la encuentro mejor porque creo que esa palabra considerar, yo encuentro, que se queda corta con el contexto bíblico. La versión 1909, que es Reina Valera también, que tengo yo, dice: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿Qué significa eso? Que poner los ojos en Jesús significa que yo voy a reducir, o sea, achicar, ¿cierto? Voy a reducir mi pensamiento, mi entendimiento, a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores, o sea, aquel que sufrió, sí, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo no le voy a dar cabida a nada más que no sea la obra de Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo, la palabra de Jesucristo. Mi vida se va a gobernar por las enseñanzas de Jesús. Mis decisiones van a estar guiadas por los estatutos que el Señor Jesucristo ha puesto. Y en mi mente se va a reducir al sufrimiento de Jesucristo. Que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que sus ánimos no flaqueen o no desmayen. Yo voy a reducir mi pensamiento a Jesús. Si Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿cierto?, y yo me llego a enfermar del coronavirus, y oro realmente, y no hay ninguna puerta abierta, no voy a empezar a renegar contra Dios o a pensar que Dios me abandonó. Jesús de Nazaret, Dios, nunca te va a abandonar, jamás. Y eso nosotros tenemos que tenerlo firme en el corazón. Nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y la prueba más grande fue que dejó su trono, se hizo hombre. Ya desde despojarse de sí mismo, ya es la prueba más grande y suficiente. Que Él te amó y que se comprometió contigo hasta el término de los tiempos. Jamás te va a abandonar Dios. Jamás te va a dejar a tu suerte. Dios es soberano. Tiene el gobierno de todas las cosas. Entonces, jamás te va a abandonar. Nada te va a separar del amor de Cristo. Por eso que Él dice: si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos toda maldad. Entonces, jamás te va a abandonar Dios. Ya sea por vida, por muerte, por enfermedad. Yo voy a glorificar a Dios. Entonces, es sumamente importante que poner la mirada en el Señor Jesucristo
significa que aunque pasen estas cosas, ¿cierto? Yo voy a poner mi mirada en Jesús. No voy a pensar que Dios me abandonó. No voy a renegar contra Él. Voy a buscar si yo abrí una puerta, quizás puede ser una puerta espiritual, un pecado o una maldición que me echaron, no sé. O puede ser una puerta abierta natural, que yo me descuide. Dijeron quédate en casa porque hay cuarentena y yo no me quedé en la casa. Dijeron lávate las manos y yo nunca me lavé las manos. O había una persona con el coronavirus y dije, qué tanto, saludémonos nomás y yo soy cristiano. Eso es una puerta abierta natural, aunque también es un pecado, porque dice someteos a las autoridades. Entonces, yo tengo que arreglar mi situación con Dios y abandonarme en la voluntad de Él. Que vamos a hablar de ese tipo de fe de fe. Entonces, eso significa poner la mirada en el Señor Jesucristo, reducir mi pensamiento a la persona de Jesús. La fe en Jesucristo es poner la mirada en una persona que se llama Jesús. ¿Ya? Sigamos. Se alude la fe como venir a Cristo. Juan 5:40 y 7:37 y 38. Juan 5:40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 7:37 y 38. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y después dice, el que cree en mí. O sea, el venir a mí significa ¿qué cosa? Creer en Él. Entonces es una expresión figurativa. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, cuando yo le creo a Jesucristo, me estoy acercando, estoy yendo a Él. Estoy teniendo más comunión con Él por medio de la fe. ¿Qué más? Se menciona a la fe como un recibir a Cristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces está diciendo, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿qué significa recibir a Cristo? Creer en su nombre. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama? Por favor, hermano, nosotros no aceptamos a Jesús. Nosotros no aceptamos a Jesucristo. Nosotros no somos quienes para aceptar a Dios. Para decir, ya, yo te acepto. Porque en la Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado. Nosotros no aceptamos a Jesús. Nosotros recibimos a Jesús. Él hizo una obra y Él invita a que el hombre, Él hace un llamado a la salvación, al arrepentimiento, a la conversión y a entrar a su reino por causa del sacrificio que Él hizo. Él hace una invitación y el hombre debe responder a ese llamado. No soy yo el que acepto a Jesús. Es Él el que me quiere aceptar a mí. Yo soy acepto porque Él es el que me acepta en su reino. Yo recibo lo que Él ha hecho por mí. Amén. Entonces, se menciona la fe como un recibir a Cristo, es creer, tener fe en su nombre, en que su nombre está por sobre toda enfermedad, por sobre toda circunstancia, que en su nombre y solo en su nombre hay salvación. O sea, que por causa de su nombre yo soy salvo y tengo una salvación eterna, que nadie me la puede quitar. Porque dice, el que viene a mí, ¿cierto? Nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, nadie te puede quitar la salvación. ¿Ya? Leamos Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, que es un texto bien conocido. Por lo tanto, abrir la puerta
en realidad está hablando de una manifestación de fe, de creer en su nombre. O sea, por medio de la fe, Jesucristo habita en mi corazón. No es algo físico que yo abro la puerta del corazón, te abro la puerta, sino que por medio de la fe que yo tengo en depositar mi salvación, mi confianza de la salvación de mi alma y del perdón de los pecados por causa de su sacrificio y de recibir por fe su amor y su misericordia, es que Jesucristo habita en mí. ¿Ya? Se habla de la fe como un escudo del creyente, Efesios 6:16, este también es un texto bien conocido. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya, entonces, tomando el escudo de la fe, ¿qué significa eso? No que, ¿cómo se llama? Literalmente es un escudo, ¿cierto? Sino que la fe que yo tengo en Dios, esta fe espiritual, va a actuar en mi vida como un escudo, o sea, me va a proteger de los dardos de fuego, o sea, de los ataques de Satanás, de las tentaciones, de los tropiezos, de la hechicería, de la brujería, de las enfermedades. La fe a mí me va a mantener cubierto, me va a proteger. ¿Ya? Sigamos. Se describe la fe como una coraza. 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya. La coraza, si mal no recuerdo, es lo que se usa en el pecho, ¿cierto? Sí, es como una faja, un corset. Que en Efesios 6 habla de la coraza de justicia, pero en Primera de Tesalonicenses habla de la coraza de la fe. Sí, es la que protege el pecho. O sea que también a mí me va a proteger mi corazón. La fe me protege. Eso es lo que está hablando. No que es una coraza, como se llama literalmente, sino que realmente actúa como protección. ¿Ya? Se habla de la fe como un grano de mostaza. Y este es el texto que yo les citaba antes, Mateo 17:20. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, si tuvierais fe como un grano de mostaza, y ahí está hablando no que nuestra fe, o sea, no que yo me tengo que conformar en que mi fe sea pequeña, que dice como un grano de mostaza, si que yo tengo un poquitito de fe, Señor, por favor, si se puede. No, está hablando de la característica que tiene el grano de mostaza, que es una fe creciente, que se va regando con la palabra de Dios, Dios le va dando crecimiento, es una fe que va creciendo, va avanzando. Dios nos da al inicio una medida de fe, que es como un grano de mostaza, pero yo me tengo que encargar de hacerla crecer. Ya, sigamos. Antes que piensen que estoy enojado. Origen de la fe. Como le decía, nuestra fe viene de Dios. Dios el Padre nos da el don de fe por gracia, inmerecidamente. Vamos a leer Efesios 2, del 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ya. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la fe, ¿cierto? O esta, ¿cómo se llama? En medida de fe, ¿cierto? Esta fe para yo poder ser salvo no proviene de mí mismo, sino que es un don de Dios. Dios nos da esa fe para poder ser salvo, porque dice, y esto no de vosotros y no por obras para que nadie se gloríe. Ustedes leen después, ¿cómo se llama? Romanos 12. Dios el Hijo es el autor y consumador de la fe, que es un texto que ya leímos y que no lo vamos a volver a leer. ¿Ya? Entonces proviene del Padre, proviene del Hijo y proviene de Dios Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, es el ejecutor de la fe. Y estos dos textos sí los vamos a leer. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Ya. Entonces, el fruto del Espíritu, que es la actividad del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, es fe. Entonces, ¿quién ejecuta esta fe? El Espíritu Santo. Vemos la actividad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 1 Corintios 12:9. A otro
fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya, ahí está hablando de el don de la fe. ¿No? El don de, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es ejecutor de la fe, ya sea el don o ya sea el fruto. Dios, el Hijo, es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Y ojo, porque Él creó la fe. ¿Y dónde la creó? Acá en la tierra. Como hombre, Él creó esa fe en su actividad, en su relación con Dios, en hacer la voluntad de Dios, creó la fe. Es el parámetro de fe, el ejemplo de fe. ¿Ya? Y Dios es el que da ese don. Porque si no fuese Dios el que pone ese don en el corazón, no podríamos ser salvos. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, y nadie viene a mí si no lo trajere ¿quién? El Padre. ¿Ya? Nuestra fe viene por el oír el rema de Dios. Romanos 10, 17. Y esto es súper importante. Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya. Sumamente importante. La fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Y esa palabra griega, oír, significa oír atentamente o significa hacer lo que estoy escuchando. Acuérdense que en Santiago dice, no sed oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El ser oidor atento y hacer la palabra es oír con fe. Cuando yo oigo la palabra de Dios, un estudio o leo la Biblia, porque cuando yo leo la Biblia realmente no estoy oyendo físicamente, ¿no? Sino que espiritualmente estoy oyendo, porque estoy recibiendo la palabra de Dios, ¿cierto? Pero estoy oyendo atentamente para ejecutarla, no como un oidor olvidadizo, ¿ya? Entonces, hay una diferencia entre logos y rema. Logos es una palabra griega que en la Biblia se traduce como palabra también, como verbo, ¿ya? Como fundamento, como doctrina también, ¿ya? Rema también es una palabra griega que se traduce al español en la Biblia, también se traduce como palabra y tienen grandes diferencias. Por ejemplo, en este texto bíblico se usa la palabra rema. Y la palabra rema, según en las partes que se usa esa palabra en la Biblia, habla de la palabra viva de Dios. Logos, ¿cómo se llama? Significa estudio, tratado, ¿cómo se llama? Decálogo, doctrina, ¿cierto? De ahí viene teología, de esta palabra logos, estudio de Dios, estudio o el decálogo escrito de Dios, ¿verdad? De ahí viene cristología también y todas las logías que se pueden imaginar, ¿ya? Pero rema habla, según las descripciones bíblicas, de la palabra viva de Dios. Entonces dice que nosotros, el oír, ¿cómo es? La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, oír. el oír palabra de Dios, el oír rema de Dios, no logos. Yo no saco solamente con leer, sin un oído atento, como le decía, sin un oído con un corazón sincero, con una conciencia limpia, una fe sincera, etcétera, etcétera. Yo no saco nada con leer y solamente llenarme mi intelecto, sino yo tengo que leer para poder hacer, pero no hacer para lucirme, sino hacer para agradar a Dios, porque realmente de corazón quiero hacer la voluntad de Dios. Esa es la puerta abierta, porque cuando yo hago eso, estoy leyendo en el Espíritu. Por lo tanto, abro la puerta para que esa palabra logos que está escrita, que estoy leyendo, el Espíritu Santo la transforme en lema, o sea, en rema. Logos, esta palabra escrita, más la actividad del Espíritu Santo, hace el rema de Dios. Rema es una palabra viva. Acuérdense que en la palabra dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿qué saco yo con saber que en la Biblia, en ¿cómo se llama? Hebreos 4, o no, en Hebreos 2, dice de que está escrito de que, ¿cómo se llama? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, ¿cómo se llama? De dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón, y no hay cosa revelada que no sea manifiesta en su presencia, etcétera, etcétera. ¿Qué saco yo con saberme ese texto bíblico si no lo he vivido, si no se ha hecho vida en mí? Pero hermano, ¿cómo ese texto se va a hacer vida en mí? Entonces, la palabra de Dios ha penetrado, ha partido tu alma de tu espíritu. ¿Cómo es eso? La palabra de Dios debe causar tal impacto en mí que debe hacer una separación entre lo que es mi alma y lo que es mi espíritu de una manera práctica. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Porque cuando yo no tengo palabra está todo mezclado. Entonces yo confundo muchas veces mis convicciones almáticas o mis sensaciones almáticas con sensaciones espirituales que no son espirituales realmente, sino que en mi alma y hay una melcocha. O cuando es el espíritu que está intentando guiarme, creo que es mi alma. Entonces, la palabra de Dios, entonces yo he experimentado que la palabra de Dios hace una separación entre lo que es mi alma, mente, voluntad y emociones y mi espíritu. Y eso es algo que se experimenta, eso es algo que yo no puedo enseñarle. Van a perdonarme, hermano, pero me dio calor. Creo que el fuego del Señor. Entonces, es algo que se experimenta. No es algo que yo puedo enseñártelo. Entonces, es algo. ¿Has experimentado ese texto bíblico, por ejemplo? Dice que hace división entre el alma y el espíritu y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. O sea que la palabra también tiene un efecto en mi cuerpo físico. Sanidad, vigor. Ejemplos bíblicos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Caleb. Tenía, 80 años y fue bendecido por Dios porque tuvo fe. Y él dijo, ahora que tengo 80 años siento el mismo vigor que 40 años atrás. Si quedame cuál es mi tierra y yo mismo subiré el monte y la tomaré. La fe, su fe en la palabra de Dios, ese rema, actuó en él no solamente en su espíritu y en su alma para crear una convicción, sino en su cuerpo para poder llevar a cabo una promesa que Dios le había hecho. Amén. Espero que me estén entendiendo el ejemplo. ¿Ya? Entonces, el rema es una palabra viva de Dios. Si cada cristiano que busque con un corazón sincero, se va a activar el rema de Dios. Porque Dios quiere. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, si vuestro hijo, porque aquí hay una pregunta. La hermana Cristina dice, hermano, pero eso no sucede por voluntad nuestra, sino por obra del Espíritu. Hermana amada, Dios en su palabra dice que nos quiere dar el Espíritu. Dice, vosotros, ¿cierto? Si siendo malos sabéis dar buenas dádivas, si un hijo de ustedes pide pan, ¿quién de vosotros, aun siendo malos y pecadores, le dará una piedra? ¿Cierto? Y da otros ejemplos de cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidieren. El tema está, ¿por qué se lo estoy pidiendo? ¿Cuál es la condición? Un poco más baja la revolución. ¿Cuál es la condición de mi corazón? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el origen de lo que yo estoy pidiendo? ¿Para lucirme? ¿Para alimentar mi ego de que soy más espiritual? Entonces, el origen, Dios siempre ve el origen, Dios siempre ve la intención. Cuando Él dice de que Él ve el corazón, está hablando porque Él ve el origen real de las intenciones. Yo me puedo engañar a mí mismo, pensando que tengo un origen loable, etcétera, etcétera, pero realmente mi origen es carne. Y eso puede pasar. Yo lo viví, lo experimenté y muchas veces tengo que corregirme, porque estoy pidiendo desde un origen. Entonces yo tengo que empezar a ser sincero con Dios, conmigo mismo, analizarme. Dice en la palabra de Dios, que si os examinaseis a vosotros mismos,
Entonces constantemente yo me tengo que estar examinando. Y esa palabra examinar es juzgarse imparcialmente. Hacer una separación, una discriminación. ¿Ya? Entonces, Dios nos promete que si hay un corazón sincero, siempre se va a activar el rema de Dios porque Dios quiere manifestar el rema. ¿Ya? Entonces, depende de el corazón que yo tengo. Entonces, ¿la fe viene por el oír palabra de Dios? Sí. Pero, ¿oír qué palabra? Palabra rema. Y para eso necesito palabra escrita y el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a obrar en mí el Espíritu Santo para transformar esa palabra escrita en un rema de Dios? ¿O, cómo se llama? En una palabra viva. ¿Cómo va a actuar? ¿Andando yo en qué? En el Espíritu. Si yo ando en la carne, no puede actuar el rema. Quizás por misericordia Dios me hable un rema para sacarme de esa condición, obviamente. Pero yo tengo que vivir en el Espíritu, porque es en el Espíritu en que se manifiesta el Espíritu. En la carne no se manifiesta el Espíritu Santo. Dice claramente en Romanos 6 de que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es el Espíritu el que se sujeta a la ley de Dios. Es el Espíritu el que quiere hacer la voluntad de Dios y más, el que puede hacer la voluntad de Dios. Nuestra carne no puede hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, para que se active el rema, para yo vivir en el rema de Dios, porque es algo que el cristiano debe vivir constantemente, día a día. Si Dios es un Dios vivo, ilimitado, eterno. Entonces, todo logo se tiene que transformar en una experiencia de vida. Amén. Entonces, el rema de Dios, para yo poder recibir el rema de Dios, debo andar en el Espíritu. El logos, esta palabra que yo leo, escucho, ¿cierto? Yo debo andar en el Espíritu para que esa palabra se pueda ir haciendo vida en mí. Amén, hermanos. Entonces, el rema se presenta cuando el logos o la palabra escrita es vivificado y aplicado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Sigamos avanzando, hermanos. O si no, vamos a quedar aquí pegados toda la noche. Y ya me queda poco tiempo. Sí, me queda poco tiempo. Ya. La fe en la vida del justo. Segunda de Corintios 5:7. Ya. Y aquí vamos a hablar un poco sobre lo que, ¿cómo se llama? Yo le decía de que la fe es para vivir. ¿Ya? El justo por la fe vivirá, es un texto bien conocido que está en Habacuc 2:4. Dice, esta declaración del principio de la vida cristiana se halla 4 veces en la Escritura, que no la vamos a leer todas, ¿ya? Pero está en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, que el justo por la fe vivirá. Para los justos la fe no es una filosofía, es una forma de vivir, esto es un estilo de vida. A ver, amor, ¿cómo se llama? ¿Que podemos buscar estos dos últimos textos? Tengo Gálatas 3:11. Ese mismo, por favor. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Ya. Hebreos 10:38. Por favor. Entonces, la fe es para vivir. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare no agradará a mi alma. Ya. Entonces, no es una filosofía, sino es una forma de vivir, algo práctico, un estilo de vida. La fe debe ser la razón de mi relación con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis enemigos, con los que me atacan, con los que me calumnian, con mis pastores, con mis pastoras, con el que es desleal conmigo, con el que me traiciona, con el que me pela, con... La fe debe ser mi forma de reaccionar, mi forma de vivir, mi forma de llevar esas cosas, ¿ya? En el capítulo 11 de Hebreos vemos la historia de Israel y de la iglesia escrita por la fe a través de la sangre de los santos. Por la fe, ellos fueron pacientes en los sufrimientos, valientes en la batalla y
sacaron fuerzas de debilidad y victoria en vez de derrota. Es solamente por la fe en Dios que usted puede ser superior a las circunstancias y victorioso sobre las fuerzas del enemigo que quieran destruirle. Y es importante aquí, hermanos, porque dice, incluso yo les voy a buscar el texto que está en Hebreo 11, que está justamente citando. Hebreos 11:33 en adelante. Dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, ¿cómo se llama? Evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. ¿Y qué significa esto, hermanos? Cuando dice que por fe apagaron fuegos impetuosos, para yo poder tener fe para apagar un fuego impetuoso, o sea, un fuego descontrolado, es porque primero se tiene que haber un fuego descontrolado. Entonces muchas veces creemos que la fe es la ausencia de problemas o de un sinónimo de problema o de adversidades, perdón. Creemos que la fe es la ausencia de adversidades y la fe es para confrontar las adversidades, por fe apagar un fuego impetuoso. Sigo. Por fe, evitaron filo de cuchillo. Y cuando habla de evitar filo de cuchillo es porque estaba en peligro de morir acuchillado, o en la versión 1960 dice filo de espada, ¿cierto? Era porque había alguien que me quería matar. O sea, que la fe no es la ausencia de que alguien quiera matarme o atacarme, o que alguna vez pase por un peligro como un asalto, como un peligro de muerte. No es la ausencia de eso, sino la fe es para poder sobrellevar si llego a vivir una situación así. ¿Ya? Convalecieron de enfermedades, y este punto sí es un poco controversial. Dice de que convalecieron de enfermedades. Por fe convalecieron de enfermedades. O sea, que eso no significa la ausencia de enfermedades. Yo estoy convencido de que la voluntad de Dios es que el cristiano no se enferme. Y estoy convencido de que la voluntad de Dios es que el cristiano no sea objeto de ataques del enemigo, como hechicería, brujería, todo lo demás. Eso es la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero dice que por fe convalecieron de enfermedad. Entonces yo siempre tengo que buscar el equilibrio que me lo da la misma palabra. La palabra de Dios dice que Dios quiere de que estemos sanos. Pero también en la palabra de Dios dice de que por fe convalecieron de enfermedad. Entonces el Espíritu Santo siempre me va a llevar a un equilibrio, porque los extremos son peligrosos. Todo extremo lleva a una herejía, o puede llevar con el tiempo a una herejía. Entonces, cuando dice convalecieron enfermedades, porque estuvieron enfermos y tuvieron que aplicar la fe en su enfermedad. Amén, hermanos. ¿Ya? Para que no nos sintamos derrotados si es que llegamos a enfermarnos. Debemos perseverar en la fe. Si hay una puerta abierta, hermano, debemos cerrarla, pero nunca dejar de creer en el amor de Dios, nunca dejar de creerle a Dios. Lo que más seguro que tenemos en Dios es la persona de Jesucristo a favor nuestro, para perdonar nuestros pecados, para corregirnos si es necesario, pero siempre a nuestro favor. Amén, hermanos. Entonces, convalecieron en enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas. Entonces, ¿para qué voy a ser hecho fuerte en batalla por la fe si no tengo una batalla que pelear? ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que por la fe ellos fueron pacientes en los sufrimientos, valientes en batalla, y sacaron fuerzas de debilidad y victoria a la derrota. Es solamente por la fe en Dios que nosotros podemos ser superiores a las circunstancias. Eso no significa necesariamente que estas circunstancias adversas nunca me van a tocar. Es la voluntad de Dios que nunca me toquen, sí, pero tengo que vivir en el equilibrio que me da el Espíritu en la palabra de Dios. Entonces, esta fe
significa que yo ante las circunstancias voy a ser superior, voy a estar en un nivel superior, voy a ver la situación desde el nivel superior de Dios. Por eso que tengo que estar mirando lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso que Pablo puede escribir desde su experiencia propia, porque hay una versión en la textual también, que cuando dice ahí, dice, yo he sido persuadido o yo he sido convencido por otro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni enfermedades, ni peligro, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, nada me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice, yo he sido persuadido, yo he sido convencido por una tercera persona. Y obviamente ese es Dios. Dios, con el trato que nos hace pasar sobre todas esas aflicciones que Pablo había experimentado, Dios lo estaba convenciendo y él pudo recibir. ¿Por qué? Porque puso la mira en las cosas del Espíritu. Y Dios a través de la práctica puso ese convencimiento en él de que nada de esas circunstancias lo iba a separar jamás del amor de Dios. Entonces yo no saco nada con saberme ese texto bíblico si no lo experimento. Amén. Y Dios quiere que experimentemos su palabra. Si Dios está vivo, vive dentro de nosotros. Amén. Bueno, aquí voy a responder una pregunta de la hermana Cristina. Dice, pero yo me refiero a que la palabra hace vida en nosotros cuando el Espíritu Santo lo estima, porque yo ahora recién, en la medida que voy siendo probada, es cuando he recibido revelación de muchas enseñanzas que están haciendo mi vida. O sea, antes nunca viví en el Espíritu. No entiendo por qué ahora sí y antes no. Bueno, hermana, no es mi intención hacerla sentir mal, así que le pido disculpas, pero tampoco es lo que yo he dicho. ¿Ya? Dios nos llama siempre a andar en el Espíritu. ¿Ya? La palabra es viva, siempre me va a dar algo la palabra de Dios. Hay enseñanzas que no voy a entender, textos bíblicos que no voy a entender, pero con el pasar del tiempo, de los años, de las experiencias que uno vive, es que se van a empezar a hacer vida en mí. ¿Ya? Es simplemente eso. Ya, sigamos. Se refiere que eso ocurre por voluntad de Dios. Claro, eso ocurre por voluntad de Dios, pero También Dios hay quiere cosas hacerlo en porque uno que tienen que ser derribadas. justamente Dios está vivo. Él es vida, hermana. Él es vida. Por lo tanto, soy yo el que tengo que andar en el Espíritu. Y nosotros muchas veces, nosotros muchas veces tomamos muchas cosas en la carne y es parte de nuestro aprendizaje. Y eso siempre nos va a pasar, porque el hombre viejo está aquí. Entonces, ese es Dios quien nos mantiene. No, vente al Espíritu, vente al Espíritu. Es un proceso. Amén. De aprender a conocerme. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, pese a que era un gran apóstol, igual tenía sus luchas. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, así él vivía el vivir en esta carne. ¿Ya? Sigamos, porque ya queda poco. Sí, queda poquito. Por fe alcanzamos buen testimonio de Dios. Hebreos 11:2. Leo yo nomás que lo tengo acá. Sí. Dice, porque por ella, o sea, por fe, alcanzamos testimonio, o sea, alcanzaron testimonio los antiguos. Por fe alcanzamos buen testimonio. Este testimonio no es una base, o sea, sí, no es una base en nuestra vida, sino a nuestra fe. Abraham, amigo de Dios, alcanzó testimonio de ser amigo de Dios. Isaías 41:8. Mas tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Ya. Entonces, este no es testimonio
como base a nuestra vida, sino que este testimonio que alcanzamos es una base para nuestra fe. O sea, el testimonio de que ¿cómo se llama? Abraham fuese, ¿cómo se llama?, llamado por Dios amigo de Dios, es un testimonio para la fe. ¿Ya? David, varón conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Y quitado aquel, les levantó por rey a David, en quien el que dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Ya, entonces, ¿de qué testimonio está hablando? Del testimonio que Dios da de nosotros. El testimonio que da Dios de nosotros es una base para nuestra fe. Dios dio testimonio de que Abraham era su amigo, y Dios dio testimonio de que David era un varón conforme a su propio corazón. Esa es una base para su fe, para creer que pese a mi condición débil, a mi condición vil, Dios da un testimonio de mí, y especialmente en todos nosotros, por causa de Jesucristo somos sus hijos, por causa de Jesucristo somos santos. Amén. Por fe agradamos a Dios. Hebreos 11 del 5 al 6, yo creo que es un texto que no hay que leerlo, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. ¿Ya? Entonces por fe agradamos a Dios. Por fe caminamos con Dios. ¿Cuál tiene? Todos. Ah, ya. ¿Qué mismo capítulo? Génesis 5, 21 al 24. Ah, perdón. Espera. Génesis 5. ¿Cuánto? 21 al 24. Aquí habla de Enoc. Ah, sí. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, pues después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, hasta el 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ya. Entonces, aquí está hablando de que Enoc caminó con Dios, fue un varón de fe. Y en 2 de Corintios 5:7 dice de que por fe andamos y no por vista. Entonces, ¿cómo Enoc pudo caminar o andar con Dios? Por fe, porque tenía fe. Entonces, por la fe caminamos con Dios. O sea, por medio de la fe yo puedo andar, caminar o seguir el mismo camino, o estar acompañando a Dios en lo que Él está haciendo. No es Dios el que me acompaña en que yo haga mi voluntad, sino soy yo quien acompaño a Dios a hacer su voluntad. ¿Ya? Y para eso se usa la fe. Debemos estar de acuerdo, fijados, comprometidos, si cumplimos, adheridos a su voluntad, con Dios. Debemos estar de acuerdo con Dios. O sea, comprometidos, cumplir y adheridos a su voluntad. Eso significa caminar con Dios. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de concierto o de acuerdo? Entonces dice que por fe andamos, y no por vista también, y que por fe Enoc caminó con Dios. O sea, por fe caminamos. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Yo tengo que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, en concordancia con la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿No? Yo puedo decir que estoy en acuerdo con una persona que expresa violencia, que expresa violencia contra su esposa. No. Pero ¿qué pasa si yo soy violento con mi esposa, y aún de diente a labio yo digo que no estoy de acuerdo con él? En realidad estoy de acuerdo, porque estoy haciendo lo mismo que él hace. Pero cuando yo digo que estoy de acuerdo, porque dice andarán, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, es porque hago lo que el otro hace. Estoy de acuerdo con todos sus principios y preceptos morales. Dígame. Una acotación. Esto puede responder a lo mejor la pregunta de la hermana, porque, por ejemplo, ¿por qué ahora sí entiendo o la palabra se ha hecho vida en mí?
Quizás puede ser porque estoy alineada ahora recién a lo que el Espíritu quiere o ha querido hacer siempre en mi vida. Claro, Y no ando ya en la carne, como ando en la voluntad de Dios y por eso Dios obra a la vez. claro. Es por eso, y también podríamos concluir de que el trato de Dios con todo cristiano es un trato creciente. Es de que cuando Dios dice, yo escudriño el corazón, esa es una palabra que habla de ahondar, de ir cada vez más profundo. Cada vez Dios se va a ir preocupando de los detalles más mínimos. Primero va a ir con la obra gruesa. Por ejemplo, si tengo, ¿cómo se llama?, que restaurar una casa, primero voy a limpiar la casa, voy a sacar la mugre, los escombros que hagan, pero cada vez va a ir siendo un trabajo más prolijo, de ir viendo las imperfecciones ya los detalles más mínimos. Entonces, el trato de Dios también es un trato creciente, que va aumentando. Entonces, y el tema no es sentirse culpable, porque yo nunca voy a alcanzar a estar en un nivel de decir, ya Dios me lo ha revelado todo. Siempre van a haber cosas que con el tiempo yo voy a ir entendiendo más que antes no entendían. Y nosotros estamos susceptibles a caer en hacer cosas en nuestra carne y Dios siempre nos va a llevar a la corrección, a guiarnos. Entonces, también si habían cosas que no entendía, por ejemplo, muy básicas para mi vida y que ahora las entiendo, es porque a través de las circunstancias, como tú dices, Dios me ha llevado a experimentar eso, a vivir esa palabra, ¿verdad? O a convencerme, como digamos que como Pablo dice, he sido convencido que ni la muerte ni la vida, y eso es porque estuvo en riesgo de muerte, estuvo en abundancia pero también en escasez. Entonces, esa experiencia, esa vivencia, a él lo convenció de que nada de eso lo separó nunca del amor de Cristo. Por ejemplo, el coronavirus, la pobreza, las equivocaciones. Por ejemplo, cuando yo me equivoco en una profecía, en discernir una profecía, en también en orar por alguien que no debía orar, o que oré y no se sanó, por ejemplo. Entonces, todas esas equivocaciones también a mí me van a convencer que ni aun eso me va a separar del amor y el trato de Dios. Y eso va a alimentar mi fe, en que mi fe y mi vida no va a depender de mis aciertos ni mis desaciertos, sino que depende de la persona de Jesucristo. Acuérdense que Él es el autor y consumador de la fe. De Él viene la fe, el origen de la fe viene de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como vimos. Por fe vencemos las leyes de la naturaleza. Hebreos 11:5. Voy a ver yo por mientras cuánto queda. Ya, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, por fe fue traspuesto. 11:5, ¿cierto? Fue traspuesto para no ver muerte. Por lo tanto, vencemos las leyes de la naturaleza, Hebreos 11:5, es decir, que el hombre debe morir, porque se envejece y muere, pero en el caso de Enoc, por fe, no vio la muerte, sino que fue traspuesto, ¿verdad? Bueno, y hay más ejemplos bíblicos que hablan de que por la fe nosotros vencemos las leyes de la naturaleza, ¿ya? Pero por fe vemos las cosas que aún no se ven. ¿Puede usted buscar Romanos 4:17? Y yo leo Hebreos 11:7, por favor, amorcito. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de las cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca para que su casa se salvase. O sea que, por fe, creyendo en cosas que aún no veía. O sea, él creyó en algo que todavía no pasaba. Dios dijo, va a haber un diluvio, y él creyó que eso iba a pasar. ¿Ya? Sigamos. Romanos 4:17. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto,
delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Ya. Entonces aquí también habla de Abraham, que creyó, creo que el versículo que sigue dice que creyó en esperanza contra esperanza también, Sí. ¿cierto? En aquel que llama las cosas Que no son. que no son como si fuesen. Y esto es súper importante porque esto no quiere decir una declaración, ¿cómo se llama? Positiva. No es una declaración positiva Confesión. o una confesión positiva, gracias. No es una confesión positiva, no es metafísica. Acuérdense que Abraham creyó algo que no era como era porque la persona de Dios le dijo que era. O sea, escuchó, se conectó con lo del Espíritu. Creyó que Dios le iba a dar un hijo y que eso era un hecho espiritual real. Y si ustedes leen todos los otros textos que siguen acá en Romanos 4, van a ver de que él creyó que Dios era poderoso para hacerlo. Entonces, creyó en la persona, en la cualidad, en las características de Dios, no en la promesa en sí, sino en las características de que Él estaba haciendo la promesa, que es fiel, que es todopoderoso, que me ama, que es santo, que no miente, que es fiel, que es verdadero. ¿Ya? Entonces, Él creyó, entonces por fe vemos las cosas que aún no se ven, como si fuesen. Pero no una confesión positiva, sino realmente porque yo estoy viendo lo que está en el cielo espiritual, pero lo que no puedo ver en el mundo natural porque aún no se materializa acá. ¿Ya? Hay una gran diferencia. Por fe condenamos al mundo. Hebreos 11:7, la parte B, que lo leo yo mismo, que lo tengo acá. Está hablando justamente de Noé. Por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. La vida y la predicación justas son las que condenan al mundo. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, yo no los condenaré, sino que las palabras que os he hablado, ellas os condenarán. ¿Por qué? Porque es la palabra, la predicación, nuestra vida en fe. O sea, que sí hayan personas que hayan sido salvas, que hayan perseverado en creerle a Dios y que hemos predicado la voluntad de Dios, lo que va a condenar al mundo. Acuérdense que la condenación es, dice, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado, no creer en Jesucristo, porque ya fue pagado el precio de todos los pecados. Entonces el pecado ahora es no recibir esa obra, no querer entrar al reino de los cielos, no querer arrepentirse, no querer someterse al Señorío de Jesucristo. Y Dios nos quiere perdonar porque Dios nos ama. ¿Ya? Ya vamos a terminar, vamos a ver qué sigue. Oh, sí, todavía. Ya, vamos a hacer esto bien rapidito, ¿ya? Para dejar este punto terminado y que después nos quede solamente la fe de los escogidos de Dios. Por fe heredamos la justicia, ¿verdad? Que es el mismo texto que veíamos ahí en Romanos 7, que dice que fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Ustedes pueden leer Romanos 5. Vamos a ver solamente los de Hebreo. Por fe heredamos la justicia de Dios, ¿verdad? Acuérdense que la justicia también es el carácter justo de santidad. Primero ser justificados delante de Dios y también ser justos, de un carácter justo, santo. Se me salió esta cosa. Ya, sigamos. Por fe obedecemos las demandas de Dios. Hebreos 11, 8 al 10, que está hablando de Abraham. Fue llamado y obedeció por medio de la fe de que él había recibido una promesa en una tierra ajena, pese a que estaba morando en carpas. Él creyó en la promesa pese a que estuvo todo el tiempo como peregrino, pero creyó que iba a recibir esa promesa. Y en los textos que siguen del 17 al 19 dice de que ellos esperaban una casa hecha en los cielos celestial.
y que por eso que confesaban que eran peregrinos en este mundo. Entonces, por fe obedecemos las demandas de Dios, porque Él obedeció, por fe obedeció. ¿Ya? Por fe vencemos el desgaste de nuestro cuerpo. Hebreos 11, del 11 al 12. ¿Puede leerlo, amorcito? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Ya, ahí nomás. Entonces, por fe vencemos el desgaste de nuestro cuerpo. Ahí está el ejemplo de Sara y ejemplo de Abraham. Ya que pese a su edad, ellos creyeron que era fiel. Ahí está, creyendo en una característica del que hizo la promesa, el que había prometido. Entonces, por fe podemos vencer el desgaste de nuestro cuerpo. Por fe miramos, creemos, saludamos y confesamos las promesas de Dios. Hebreos 11, 13 al 15. Que está... Perdón, léalo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Ya, entonces está hablando de que por fe creemos, saludamos y confesamos las promesas. Y ellos murieron sin recibir físicamente la promesa. Entonces nosotros, pese a que aparentemente no se cumplen las promesas, ¿cierto? Aparentemente, porque Dios cumple sus promesas, ¿cierto? Nosotros tenemos que mirar, creer, saludar y confesar las promesas de Dios como que son. Acuérdense que el cumplimiento total de las promesas de Dios va a ser en su venida. ¿Ya? Cuando estemos con Él. Por fe bendecimos y profetizamos. Hebreos 11:20. Por fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas que habían de ser. ¿Y puede buscar Romanos 12:6, por favor? Entonces, por fe bendecimos y profetizamos. Por fe Él bendijo y habló de cosas que habrían de suceder. Aquí creo que está hablando de Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Eso profetizó y los bendijo por medio de la fe. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ya. Si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, la profecía debe estar arraigada en la fe del creyente. ¿Ya? Aquí quiere decir dos cosas. Primero, que el don de fe, o sea, el don de profecía se debe usar conforme a la medida de la fe como conjunto de escrituras, pero también quiere decir a la medida de la fe. Está hablando de la medida de la fe que tiene el creyente. O sea, el creyente que no tiene una fe de Dios espiritual, ¿cierto? Debe alimentar esa fe para poder ejercitar bien ese don. Y cualquier otro don, en realidad. Por fe rehusamos posiciones y privilegios que nos separan de Cristo. Hebreos 11, 24 al 27 está hablando de Moisés, que rechazó los privilegios del mundo que le ofrecía Egipto, y por fe prefirió sufrir el vituperio de ser parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, por fe rehusamos posiciones, privilegios que nos separan de Cristo. Cuando nosotros no tenemos esta fe centrada en Jesucristo, en querer hacer la voluntad del Padre, nosotros vamos a querer alcanzar posiciones y privilegios por causa de nuestro cristianismo, de nuestras prédicas, de lo que hacemos, que nos honren, que nos digan, uy, que tú tienes tanta palabra, que tienes tanta profecía, que tú eres espiritual, que eres mi líder espiritual, mi guía espiritual y todas esas cosas. Por fe nosotros rehusamos esto para vivir una vida consagrada de fe. ¿Ya? Por fe se experimentan sufrimientos. Hebreos 11, 33 al 38, que ya se lo leí, donde dice todas las cosas que ya habíamos visto, incluso muertes, torturas y todas esas cosas, cárceles, prisiones, azotes y vituperios. Hebreos 11, 33 al 38. Por fe experimentamos sufrimientos, pero se logran soportar estos sacrificios y aún la muerte solo por la fe. Nosotros vamos a poder soportar los sufrimientos que se experimentan por causa de la fe, no por causa de mis pecados, sino por causa de la fe. Yo los voy a lograr soportar por la fe, incluso hasta la muerte. Por eso que es importante alimentar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe. Por fe se alcanzan victorias y proezas.
Hebreos 11, 29 al 34, que dice que por la fe alcanzaron victoria, fuego, etcétera, etcétera. Por la fe nosotros alcanzamos victoria, vencer el coronavirus, vencer la enfermedad, vencer la muerte, vencer un vicio, vencer un pecado, vencer el mal humor, vencer la ira, vencer inmoralidad, ¿cómo se llama? Sexual, y por eso alcanzamos proezas por medio de la fe. La fe de los santos nos inspira a poner nuestros ojos en Jesús como nuestro máximo ejemplo de fe. Y vuelvo a citar Hebreos 12:2. Entonces, toda esta fe que hemos visto, estos ejemplos de fe, ¿cierto?, nos inspiran a poner nuestros ojos en Jesús como el ejemplo máximo de fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, la fe, cuando es espiritual, todos nosotros tenemos que trabajar en que nuestra fe es espiritual. Yo no les comparto esto porque yo diga, no, yo tengo una fe espiritual, una fe experimentada. Si Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿quiénes somos nosotros para decir, yo tengo una fe, una super fe? Todos estamos aprendiendo. Yo, ¿cómo se llama? Estoy exponiéndoles las escrituras y, ¿cómo se llama? A la misma vez repasando y aprendiendo otra vez y fortaleciendo mi propia fe. Entonces, en mis luchas con mi carne, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Nosotros tenemos que crucificarla, negarla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por medio de la fe, como dice Pablo, por la fe del Hijo de Dios, yo ahora vivo, o sea, lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa es la fe que por lo menos yo experimento. No es una fe que yo soy perfecto, que no me viene ninguna tribulación, que no me pasa nada, que nunca me enfermo, que nunca peco, etcétera, etcétera. Porque el que diga que nunca peca, le vamos a aprender vela, hermano. Es una fe que en mi caída cree en el perdón de Dios, cree en la misericordia de Dios. Si caí, me levanto, Señor. En tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme. Nada me separará de tu amor. Tú estás intercediendo por mí. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús y me levanto. Y si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar, pero no me voy a quedar en la culpa ni en la, ¿cómo se llama?, lástima propia. Así que alentémonos. Cualquier cosa que estés pasando, enfermedades, pecados, luchas morales, todas esas cosas, hermanos, activa tu fe en el amor de Jesucristo. Dios está con los brazos abiertos para perdonarnos. Si estás enfermo, si estás con algunas circunstancias complejas con tus familiares que están enfermos o con tus familiares ¿cómo se llama?, que han muerto, es la fe la que te va a poder dar, la fe en la persona de Jesucristo, la que te va a dar la fuerza suficiente para poder sobrellevar eso y no dejar de creer. Nuestra vida no se termina y no fracasamos con la muerte, no fracasamos con la enfermedad. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ya sea por vida, ya sea por muerte. Glorificar al Señor Jesucristo. Todas esas cosas, aunque son momentos difíciles, que no quiere decir que no vas a sentir pena, que no vas a sentir contradicciones, porque eso son nuestras emociones. El tema está que ¿cómo se llama?, el Señor Jesucristo dijo, mi alma está entristecida hasta la muerte, pero eso no lo gobernó a tomar una decisión. Sino que hizo, oró, se rindió a la voluntad de Dios. No entiendo, Señor, lo que pasa. No entiendo por qué estoy enfermo, no entiendo por qué pasan estas cosas y yo aquí y allá, pero yo me rindo a tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Porque yo confío que la voluntad de Dios es superior. Si hay alguna brecha que cerrar, yo siempre tengo que estar abierto a examinarme. Si hay algo que pedir perdón, algo que corregir, algo que restaurar, hagámoslo con fe de que Dios no lo hace para condenarnos, sino que Dios nos da conciencia porque quiere acercarnos más a Él. Amén, hermanos. El próximo jueves vamos a terminar el estudio de la fe con la fe de los escogidos de Dios, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Y después de ese vamos a
hablar sobre un tema doctrinal que a mí me apasiona mucho y que creo que es sumamente importante para el creyente, que es la carne y el espíritu. Vamos a hacer un estudio detallado y minucioso de qué significa según la Biblia la carne, cómo opera la carne, cómo vencer la carne, cómo subyugar la carne y cómo opera el espíritu, qué se mueve en el espíritu, y etcétera, etcétera, y entender muchos textos bíblicos que muchas veces son controversiales, que se están refiriendo al hombre espiritual o se están refiriendo al hombre carnal, y que por no entender eso, nosotros muchas veces tenemos algunos errores doctrinales. Así que los invito el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo canal, con esta misma carota, ¿cierto? Que me van a perdonar que no sea muy agraciada, pero con esta misma carota para terminar el estudio de la fe con la fe de los escogidos de Dios. Y los invito también a los días lunes. Desde este lunes que viene vamos a empezar con una serie de estudios sobre liberación y guerra espiritual. ¿Ya? Es básico también. ¿Ya? Vamos a empezar los días lunes también a las 8 con una serie de estudios. Son muchos estudios, pero yo sé y espero que les sea de bendición y espero que este estudio le haya sido de bendición. No es mi intención ofender a nadie ni que se sientan culpables. Si algo en esta palabra te ha hecho remecer de que hay algo que hay algo que nos ha faltado o que te falta hacer, Dios jamás te va a condenar. Dios jamás te va a decir, sí, es que tú hiciste esto, es que no tenía esto. Dios siempre nos va a llevar a acercarnos a Él. Siempre, siempre, siempre. Dios nunca nos va a condenar. El acusador es Satanás. El Espíritu Santo nos da conciencia, que es diferente, para que nos volvamos a Él. Que nosotros reconozcamos que hemos pecado. Sí, pecamos. Y hay veces que eso duele. Dice de que el arrepentimiento, según Dios, causa tristeza, pero de que no hay de qué arrepentirse, o sea que produce una tristeza para que yo me arrepienta y ya ese pecado sea borrado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Entonces, no es para condenar. Si hay algo en cualquier palabra que yo esté dando por lo menos, o que yo diga y que te contrista, no te quedes en la culpa. Si hay algo hay que corregir, seamos valientes, con fe, confiando en el amor de Dios. Sí, quizás en esto me equivoqué, perdóname Señor, y sigo adelante, y no me quedo en eso. Sigo adelante, porque Dios todo lo hace para acercarme más a Él. Amén, hermanos. Espero que sea de bendición y espero que nos podamos encontrar el próximo jueves. Los invito el día lunes también para que podamos hacer los estudios. Un abrazo, saludo a todos los hermanos que se conectaron. Bendiciones a la pastora Roxana y no me sale quiénes más están conectados. Carlos. Pero justamente bendiciones al pastor Carlos. Pastor Bendiciones, René. pastor Carlos, pastora Sandra y a todos los que estén viendo. Bendiciones a la hermana Cristina. Bendiciones, hermana amada, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios pueda a todos nosotros fortalecer nuestra fe, hacer crecer nuestra fe. Y el pastor René El pastor René también. se conectó al principio. Amén. Un abrazo y un saludo para mi amado pastor René. Bendiciones, lo amo mucho. Gracias, que Dios lo bendiga mucho. Y saludos a mi amada esposa, que con paciencia está aquí leyendo los textos bíblicos, y a mi hijo que está en su vientre formándose, que esta palabra yo sé y declaro en el nombre de Jesús que está penetrando a sus células, su ADN en su formación. Y hermanos, un abrazo, una bendición poder compartir, una bendición cada comentario que hayan hecho. Gracias por hacer comentarios, realmente muchas gracias. Que Dios los bendiga.